Amigos, Dios bendiga. Buenas noches, buenos días. Para los que me vengo levantando y pues qué les digo. Uno que no le funciona el cerebro a veces temprano. Pero bien, vamos a empezar con la lectura de hoy, donde nos quedamos, que fue Hechos 7. Pues se va a leer Hechos 7 y Hechos 8. Voy a estar leyendo hoy en la pantalla así, porque ayer pues fui a mi iglesia y estuvimos leyendo ahí en la noche con unos amigos un ensayo que tuvimos y olvidé mi Biblia en la iglesia. Lo peor que te puede pasar. Tengo otra aquí, pero ya está viejita. Lo malo de esta es que es una traducción muy vieja. Es de mil es de mil la antigua versión de Casiodoro de Reina en 1569. O sea, esta fue la primera Biblia que leí. Ustedes saben lo que me costó a mí entender muchas cosas por leerla en esta cosa. Y hasta que me regalaron la Reina Valera, que pues ven que tengo la chiquita, me rifé con esto los primeros 7 meses aproximadamente de cuando conocí a Cristo. Estaba demente. No sé cómo lo entendí. El Espíritu Santo sabe qué hizo conmigo. Pero bien, chicos, vamos a orar para empezar. Ya saben, pueden cerrar sus ojos, pueden seguirme en la oración. Voy a quitar mi teléfono de aquí porque pues no me gusta que me interrumpan, la verdad. Y bien, chicos, benditos estudios, Rey del cielo y de la tierra, Padre. Señor, te damos gracias por este día, por esta hora, Señor, porque tú eres el que nos has despertado, Señor. Tú eres el que nos has dado la oportunidad de empezar un nuevo día, Señor, porque grandes son tus misericordias, Señor. Porque a pesar de que hemos fallado, aquí estamos un día más, Padre. Te pido por la vida de la persona que está del otro lado de la pantalla, Señor, que está viendo este video, que bendiga su vida, Padre. Que todo lo que leamos hoy sea edificante, Señor, y que sea tu Santo Espíritu hablando por medio de la palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor. Que si hemos cometido algún error, algún pecado, Señor, sea tu Santo Espíritu el que nos confronte y nos haga ver la realidad, Señor. Que nos ayude a ir por una senda de bien, Padre. Te pedimos de igual manera, Señor, que nos des conocimiento, entendimiento y discernimiento de tu palabra, Señor, para escudriñar todo lo que vamos a leer hoy. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, que sea tu Santo Espíritu con nosotros y que nos guíe, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a empezar. Para mí es un poco incómodo. Es un poco incómodo leer así. No me gusta, a pesar de que antes pasaba mucho tiempo en la pantalla. No me gusta leer así, pero hoy voy a hacer una excepción porque aquí su servidor olvidó su Biblia. Y honestamente, esa la ocupo más a veces como para apuntes o revisar precisamente variaciones. Entonces, no es como que lo ocupe ya para leer o estudiar, ¿no? Entonces dije, bueno, ya, por hoy no va a pasar nada, ¿va? Entonces, capítulo 7, defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dieron herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años.
Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual los puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentaron a unos de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le aparece en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés
que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transporté, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como habría ordenado Dios. Cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que habían visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, le introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley de la disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Antes de seguir leyendo, quiero dejar en claro que yo es la primera vez que leo Hechos. O sea, completo. Esto nunca lo había leído. Entonces, para mí, o sea, me están agarrando, o sea, nuevo leyendo esto. Hechos 8. Saulo persigue la iglesia. Esto ya lo conocía. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Predicación del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe
descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme a mí también de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandado por él, y mandó a parar el carro,
y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Podría decir que estos capítulos son una bomba, pero hasta ahorita todo lo que he leído de Hechos es precioso. La, la defensa y la muerte de Esteban, como primero relata, ¿cómo se llama? ¿Cómo relata cómo fue que... Porque, entonces, claro, nos vamos al contexto de Hechos 6, ¿no? Que arrestan a Esteban, porque pues dice que estaba, según ellos, ¿no? Hablando blasfemia contra Moisés, pues ya saben que los que eran ¿cómo se llama? Pues todas estas sectas, los fariseos y los saduceos, ¿no? Que pues no les agradaba nada de lo que hacían los apóstoles, pues decían que estaban tentando porque pues Jesús de Nazaret ellos no lo reconocían como alguien, ¿no? Simplemente pues le decían que pues no, que no, y de hecho aquí lo dice, que levantaron testigos falsos que pues decían que hablaban contra las costumbres de Moisés, pero es que eso era lo que Jesús, o sea, vino como tal, no vino a juzgar, porque de hecho no los juzgó, a los fariseos no los juzgó, simplemente los vino a exhortar del pecado, de los errores ya que estaban cometiendo, ¿sabes? Cuando alguien viene y te dice que estás haciendo las cosas mal, mayormente estamos acostumbrados a que nos las digan para juzgarnos. Pero cuando alguien te ama, como el amor que Jesús le tenía hacia todos, porque al fin y al cabo los amaba a todos, y varias veces se los dijo, y fue duros y directos. Claro que ya no te gusta que te digan las cosas, es muy distinto. Pero muchas veces así también serán las personas con nosotros. Y pues al menos en mi grupo de amigos, como todos somos humanos, ¿sí? Mi círculo social somos 5 personas, de las cuales yo soy una de esas. Y amo a mis hermanos, los amo, son mis hermanos más cercanos. Y como todos nos equivocamos, llegamos a tener discusiones, diferencias. Y saben, gracias a Dios, siempre hemos tenido la oportunidad de decirnos, no, espérate, estás mal. O ellos me han dicho, no, espérate, tú estás mal, o sea, yo estoy mal. Y tienes la confianza de esos hermanos que te digan, estoy mal, estoy mal y eso. Y pues ya retomando a la defensa y muerte de Esteban, al final, o sea, porque le platica a esta gente, o sea, todo el contexto. Básicamente les volvió a dar la clase entera de abran los ojos. O sea, estamos retomando desde Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Y se fue hasta David. Se fue hasta David más adelante. Y es cuando entonces ellos taparon los oídos y arremetieron contra él. Porque claro, o sea, a veces ya, y esto pasa en la actualidad. No solo en el aspecto de cuando estás hablando el evangelio a alguien más que no está de acuerdo. Cuando tú vas con una persona y le dices, oye, hiciste esto y esto mal. Si es una persona, no tengo el nombre, se me fue la palabra ahorita, que no es quizás una persona sensata, quizás insensata. Aparte de eso, es otra palabra, pero se me olvidó. Que no acepta sus errores, suele atacarte, suele salir sin potenciarse porque dicen, no, 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 ya que tú que no sé qué tanto, y te dicen de todo. Y algo similar aquí pasó con Esteban. Y, y lo que les enfureció principalmente fue, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis.
O sea, prácticamente le- Moisés recibió lo que es la ley. Moisés recibe la ley, ok, sí. ¿Por qué recibieron la ley? ¿Por qué recibieron todo esto? Porque Dios vio que el pueblo estaba mal. ¿Por qué no le dio una ley a Abraham, a Isaac y a Jacob? Porque eran conforme al corazón. Y Moisés ni se diga. Moisés al principio sí dijo, es que Dios, ¿yo quién soy? Y Dios le dijo, tú eres el que yo voy a ocupar. Y Moisés confió. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Y qué pasa a veces con nosotros? Porque a veces nosotros mismos somos el pueblo de Israel. Que no confiaron. Se dejaron llevar por sus pensamientos, por sus vanas costumbres. Idolatraron, se desviaron, cuestionaron a Dios. Y saben, a veces somos nosotros esto. A veces nosotros somos esos. Porque yo he llegado a cuestionar, yo he llegado a dudar, yo he llegado a idolatrar. No, la idolatría tiene que ser necesariamente ir y arrodillarte a algo, no. Es algo a lo que le entregas tu tiempo, es algo a lo que le entregas momentos, es algo por lo que reemplazas tiempo con Dios. Entonces, no, ¿ok? ¿Y a qué voy con esto? Que esta gente, obviamente, al decirle todo esto, creyéndose ellos, o sea, vaya, doctores de la doctrina, es como, ¿tú qué razón tienes ante mí? Y eso es a lo que voy. La gente muchas veces no va a aceptar no solo el evangelio, sino no va a aceptar que le digas sus errores. Porque el evangelio ofende, incomoda, porque te hace ver lo que estás haciendo mal y mucha gente no le gusta que le digan lo que están haciendo mal. Muchas personas no le digan, tú eres un pecador. Que a ver, tampoco actualmente no vas a llegar con alguien y le vas a decir, tú eres un pecador, arrepiéntete. ¿Deberías? Quizás sí. Juan el Bautista lo hacía. Digo, eso llevó a que lo mataran, ¿no? Y más a quien fue a decírselo. Pero con Esteban pasó algo similar. Con Esteban pasó similar, lo terminaron apedreando y me dio mucho sentimiento como en el versículo 60, como, como dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y también, o sea, y también, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, que es cuando dan la introducción a Saulo. Pero muchas veces las personas no les va a agradar este tipo de cosas, que vayas tú y les digas lo que están haciendo mal en base a lo que dice la palabra, porque puede terminar así. A mí me han intentado golpear en lo personal y pues es como de, no, o sea, no es la solución. Pero hay mucha gente que no tiene un control, no tiene esa solvencia de atreverse a escuchar lo que está haciendo mal y actúan impotentemente. Y claro, Jesús ya lo había dicho, los van a perseguir por mi nombre, porque muchas veces no les va a gustar lo que están haciendo. Pero me atrevería a decir y lo dice en el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, y yo creo que para una persona fuera del Evangelio escuchar esto es como, ¿por qué vas a sacrificar tu vida por algo que no has visto? Pero la certeza de la fe, lo dice la palabra, es aquello que no vemos, pero de lo que estamos seguros. Lo estoy transcribersando, no lo dice así, la verdad. No, no me hagan mucho caso, búsquenlo, por favor. No se dejen tampoco llevar. Sean también como también lo dice en una parte, ¿no? Que cuando creo que era Pablo que iba a otras iglesias o eran los apóstoles, también los de la iglesia iban y revisaban todas las escrituras, revisando que lo que dijeran los apóstoles o Pablo en este caso fuera lo que decía la palabra. Entonces tampoco se dejen llevar por mí, ¿va? Y eso. Y yendo a Hechos 8, bueno, con Saulo ya lo veremos más adelante.
Pero la predicación del evangelio en Samaria con el eunuco, Felipe y el etíope, perdón, porque no me quería... bueno, no, realmente sí, ahorita que lo estoy. El dinero. Es un tema tan delicado en el tema de la iglesia por cómo lo tienen visto muchas personas. Muchas personas creen que ir y dejar diezmo es obligatorio o que roba, cuando realmente en todas las escrituras, siempre que se fue a dejar un diezmo, siempre fue voluntario y fue para la obra o ministerio. Y de hecho lo vimos en los capítulos anteriores, en el capítulo me parece con, por ejemplo, con Ananías y Zafira. Ese es durísimo eso, eso es fuertísimo. Y que también como ellos fueron dejando, cuando se hizo el ministerio con Pedro, un capítulo antes me parece, que pues todos vendían sus cosas, decía, todos estaban unánimes en un alma y un corazón y sabían que nada les pertenecía y que todo lo vendieron y lo dejaron para el ministerio y para la obra. Pero claro, vienen Anías y Zafira y dicen, no, pues vendimos en tanto. Pero resulta que no le estaban mintiendo al hombre, estaban mintiendo a Dios porque era para la obra de Dios. Y ayer platicaba con mis amigos, con mis hermanos, precisamente este punto, porque es un punto muy delicado, que lo pueden malinterpretar, que lo pueden usar para muchas cosas que no son debidas, ¿no? Que no el acto como tal de haber dado el dinero incompleto no era un pecado. Es como actualmente tú vas y tú puedes dar tu diezmo, lo que salga de tu corazón. Lo que salga de tu corazón, esa es la ofrenda que realmente Dios quiere, lo que salga de tu corazón honestamente. Dios nunca te va a obligar a dar o no dar. Porque Dios, ¿qué necesita de nosotros? Dios no necesita nada de nosotros. Precisamente solo el corazón. Un corazón dispuesto. Y cuando este Simón, cuando que era un mago, dice, le dice, dadme también a mí de este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Y cuántas veces, o sea, no, ya dejando de lado el dinero, o sea, ya dejando de lado el dinero, cuántas veces nos ha pasado que hemos visto que gente cree que la gracia de Dios se puede ganar? La gracia de Dios no se gana, ni se merece. Por eso es gracia. Y no solo la gracia de Dios, el Espíritu Santo. Y todo de Dios. No se puede ganar, no se puede comprar, no se puede merecer. Porque para empezar no la merecemos. No se puede comprar porque no es algo que tenga un valor. Y pues comprarla, ganarla, merecerla, no lo podemos ganar. Todos somos indignos. Es pura gracia y agrado de Dios por el cual tenemos esto. Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, gracia y misericordia. Porque lo dice la palabra, siervos inútiles somos polvo, somos tierra. Y el hecho de que Simón haya dicho, dadme también a mí a este poder para que cualquiera, es una ofensa literal. Es como decirle a Dios, ¿cuánto quieres para que me bendigas? Y tristemente la gente que no conoce del Evangelio, que no conoce de Dios, cree que el diezmo es eso. O sea, pueden malinterpretar eso del diezmo y decir, es que si no diezmas, Dios no te bendice. ¿Y en dónde dice eso en la escritura? En ningún lugar dice eso. Esto también lo platicaba ayer con mis amigos,
que Hechos, que es verdad, que habla de la iglesia, ¿cómo se llama? Pues de las primeras iglesias, se me fue el nombre ahorita, la iglesia primitiva, ¿no? ¿Cómo empezaron? Y dicen, bueno, pero es la iglesia primitiva, allá ellos. Pero si se dan cuenta, estructuran cómo funciona una iglesia, cómo debería funcionar una iglesia. Y no culpo a ninguna iglesia, cada quien sabrá. No somos nadie para juzgar. Y luego dice algo que también me resuena mucho. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque no está recto, tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Arrepentimiento. Posiblemente a este hombre hasta eso se le fue perdonado. No se dice si fue así, porque él les dijo, oren por mí, rogad a su Dios por mí, para que no venga todo este mal sobre ellos. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. No dice si oraron por él, que dijeron. Pero ¿a qué vamos con esto? A veces la codicia y el afán del dinero nos lleva a pensar tanta tontería, amigos, tanta tontera. Y claro, quizás esta persona era ignorante en este aspecto, ¿sí? Pero ¿y nosotros que ya lo sabemos? O que tristemente alguien transcriversa la doctrina y el corazón, amigos. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y saben, yo no soy nadie para juzgar eso, porque yo también a veces me tuerzo. Y es como de, ¿qué estoy haciendo? Y pues no les queda nada más que arrepentirte pues de tu maldad. Y ya para no expandirme tanto, Felipe y el etíope. Este pequeño relato a mí me fascina. Y es algo que predicó mi pastor ya hace aproximadamente un mes, creo, me parece. El etíope, literalmente, que era un eunuco, menciona que era un eunuco. Ajá, aquí está, el eunuco. O sea, imagínate, se te aparece alguien de la nada. Le dices, oye, explícame esto. Te lo explica. Te da a conocer el evangelio a Jesucristo y dices, wow, yo quiero seguir a ese tipo. Te platica que se bautizan, ves un charco de agua, dices, yo me quiero bautizar, recibes el Espíritu Santo en ese momento y todavía ve, bueno, no ve, pero vio, o sea, de que en plan, Dios dijo a Felipe, ok, ya terminaste, sigue acá en lo tuyo. O sea, el tipo en tampoco vio mucho, que al final dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Y decía el pastor, me acuerdo, y siguió gozoso su camino. Y decía, así es como nosotros debemos de seguir. Que ya nos bautizamos, que recibimos el Espíritu Santo. Vamos a seguir caminando gozosos en el camino, porque vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas. Pero recordando siempre que Jesucristo subió a esa cruz y ya venció por nosotros. ¿Que nos van a salir 1000 problemas? Sí. ¿Que nos vamos a causar nosotros mismos 1000 problemas por nuestras tomas de decisiones tan tontas? Sí. Porque nos equivocamos. Y por ahí me acuerdo, escuché esta frase. Dios ya había tomado en cuenta todas nuestras decisiones tontas. Ya Dios sabía lo que íbamos a hacer. A Dios no le impresiona nada bueno ni nada malo que hagamos. Y por este motivo yo les digo, sigamos gozosos. Chicos, si fallaron,
Yo sé que puede ser difícil, pero el hecho de fallar, perdón, el hecho de fallar, vamos a fallar. Vamos a fallar en muchos aspectos. Y a mí esto me gusta repetirlo mucho. No porque me gusta recordarles que vas a fallar. No porque me gusta hacerte sentir mal. Es para recordarte, así como Pablo lo dijo, tenemos un aguijón en la carne. Y va a haber temporadas en las que vamos a estar bien, vamos a estar efervescentes. Pero Dios deja esa espinita, ese aguijón en la carne. Para acordarte que solos no podemos, que vamos a fallar. Y que tanto en nuestros buenos momentos como en nuestros malos momentos tenemos que ir y arrodillarnos en la orilla de tu cama, en la silla donde tú te arrodillas y hablar con Dios. Decirle esto y esto. Que fallar no significa que tampoco Dios vaya a estar feliz, pero tampoco enojado contigo. Lo vas a lastimar, sí, pero no es motivo para tampoco rendirte. Que si pecaste, quédate con Él hasta que te limpie de todo tu pecado. Estás corriendo una carrera, te caes, te acalambras, ¿qué? ¿Te vas a quedar ahí? No, te quedas, estiras tu pierna hasta que el calambre se vaya y sigues corriendo. Que si te vuelves a calambrar, así te vas y así te vas. Que al final, en algún punto vas a llegar a la meta. Cansado, pero vas a llegar. Yo, yo antes corría carreras y en una ocasión no pude terminar. No me dieron medalla. Sí terminé, pero me pasé del tiempo. Entonces no me dieron nada. La diferencia de los humanos con Dios es que Dios no recompensa qué tan rápido llegas a la meta. Dios te recompensa por el esfuerzo que haces en esa carrera. Como lo dijo Pablo, peleé la buena batalla, corrí la carrera de la fe. Así nosotros, gozosos, por más que nos cueste, seguir gozosos. Porque si de algo estamos seguros es que Dios ya venció por nosotros y que no estamos solos en este camino. Es verdad que la salvación es individual, pero gracias a Dios creo que todos tenemos hermanos en Cristo que nos acompañan y pueden orar también por nosotros. Que tenemos hermanos que le podemos decir, amigo, ora por mí porque estoy mal. Oren por mí porque estoy mal. Pues chicos, no se desanimen. Si fallaron, arrepiéntanse. Hablen con Dios, pídanle que les ayude. Sea el pecado que sea. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, por favor. Porque ahí sí ya... No sé, la verdad. No te puedo decir nada. Pero fuera de eso, Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Pero arrepintámonos. Si fallaron, acepten que fallen, acepten que son pecadores, acepten que sin Dios no son nada. Denle el control a Dios de lo que son. Y verán cómo poco a poco Dios va quitando cadenas y va limpiando esas manchas. Pero bueno, de mientras chicos, yo los dejo porque hay cosas que hacer. Dios los bendiga amigos. Y pues nos vemos mañana, supongo. Mañana otra vez tengo que grabar solo. Hasta el lunes volvemos a leer en lectura. Va. Entonces, bueno amigos, Dios los bendiga. Recuerden, lean, oren y congréguense, ¿sí? Yo también lo digo y a veces me cuesta trabajo, entonces, pues, yo también soy joven. Va. Dios los bendiga amigos.